Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Miguel y Martínez. Y yo soy César Alberto Cruz Cabrero. En este video vamos a explicarles de manera superficial sobre el diseño del proceso de purificación de bioetanol a partir de la fermentación de melaza de azúcar de caña. Para poder llevar a cabo esto vamos a definir tres objetivos. Uno va a ser la comparación de dos intercambiadores de calor concéntricos con diferentes arreglos. También vamos a reconocer los mecanismos de fenómenos de transporte. Va a ser la transferencia de momento, de masa y de calor. Y también vamos a mostrarles el comportamiento de la materia y de la energía en el fermentador utilizando gráficas generadas por MATLAB. En este proceso existen muchas variantes en sus componentes. Nosotros nos vamos a concentrar en la parte de acondicionamiento, la fermentación y la separación. En el acondicionamiento va a ser en la extracción y la clarificación. Vamos a enfocarnos en una fermentación simple e identificar que la separación será por medio de tamices moleculares. En la parte del acondicionamiento, la extracción del azúcar de caña se realiza mediante la adición de agua, por lo cual conviene hablar de la lixiviación, que es una operación de transferencia de masa. La lixiviación, también conocida como extracción sólido-líquido, es la disolución preferente de uno o más componentes de una mezcla sólida por contacto con un disolvente líquido. En la parte de la clarificación, el jugo de caña obtenido se somete a un proceso en el que se le agrega óxido de calcio y una pequeña porción de ácido sulfúrico con el fin de disminuir el pH a 4.5 y provocar la hidrólisis de la sacarosa en hexosas. Un proceso implícito en la etapa de acondicionamiento es la evaporación, que tiene como finalidad concentrar el jugo de caña. Entonces, para poder analizar esta parte, lo que vamos a hacer también es tomar en cuenta que dentro de los evaporadores hay intercambiadores de calor. Existen dos tipos de arreglos de intercambiadores de calor: contraflujo y cocorriente. El objetivo principal también de esto es poder comparar cuál de los dos lleva a cabo una transferencia de calor con una menor cantidad de área de contacto. Entonces, primero conviene también analizar esto con la obtención de los coeficientes totales de transferencia de calor y también la determinación de la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Hay que hablar sobre qué tan viable es el proyecto. Bueno, tiene viabilidad técnica porque existen cultivos de azúcar de caña que es totalmente dependiente esto de qué tanta oferta hay de azúcar en el mercado. Entonces, la producción de bioetanol, al ser también dependiente de esto, se puede considerar que hay una viabilidad técnica. Tiene viabilidad económica porque esto puede apoyar a regular los precios del mercado del bioetanol con la introducción de México en esto. Tiene viabilidad temporal porque existe este proceso de fabricación de azúcar de caña durante mucho tiempo, entonces se puede considerar que va a existir durante más. Y tiene viabilidad ética porque esto puede apoyar a la reducción de la emisión de dióxido de carbono porque el bioetanol se puede emplear como combustible para los automóviles. Obviamente esto debe ser planificado con organización de actividades, investigaciones de costo y alcance del proyecto, cálculos del proceso con identificación de tipo de fenómeno de transporte, concentración de datos, elaboración de conclusiones y enlistado de referencias bibliográficas. En la presente imagen se muestra un evaporador de triple efecto, en el que hemos llevado a cabo un balance de energía. Dado que es un proceso por lotes, se puede considerar como un sistema cerrado, puesto que la masa no atraviesa las fronteras del sistema cuando se realiza el balance de energía. Entonces, el balance únicamente es aplicable al depósito dentro del intercambiador de calor, donde se almacenará el jugo clarificado durante la transferencia de calor. Al reactor alimentamos las melazas de caña de azúcar que contienen los azúcares que serán fermentados a etanol mediante la levadura Saccharomyces cerevisiae. La fermentación se lleva a cabo en un reactor por lotes de tanque agitado, en el cual ocurre una transferencia de masa, de calor y de momento. Estos tres es considerando la difusión en la levadura, el flujo de calor desde la parte interna del bioreactor hacia la chaqueta de enfriamiento y el momento angular generado por la paleta dentro del bioreactor respectivamente. En el fermentador consideramos que existe una generación exponencial de etanol,
Por lo tanto, la transferencia de masa se modela mediante las ecuaciones de Monod, esto es para la producción de etanol, producción de biomasa y concentración de sustrato. La ecuación 1 muestra cómo varía la concentración de la biomasa con respecto al tiempo. Las ecuaciones 2 y 3 tienen la misma función, pero refiriéndose a la concentración del producto y el sustrato. Se acostumbra utilizar una chaqueta de enfriamiento para controlar la temperatura de la reacción en el bioreactor. Por lo tanto, existe una transferencia de calor a través de la pared del bioreactor. Para balance de energía se utilizaron las siguientes ecuaciones. La ecuación 4 describe la dinámica de la temperatura dentro del bioreactor, mientras que la ecuación 5 modela de la dinámica de la temperatura en la chaqueta de enfriamiento. Mediante el programa de simulación MATLAB, se creó un código y la siguiente interfaz, donde se introducen las concentraciones de biomasa inicial, sustrato inicial, flujo de la chaqueta, así como las temperaturas iniciales del reactor y la chaqueta. Llenamos los datos requeridos y posteriormente damos clic en obtener gráficas. Las tres figuras mostradas en la parte superior, de izquierda a derecha, nos muestran la concentración de biomasa, etanol y sustrato respecto al tiempo, y las dos figuras de la parte inferior nos muestran la temperatura del reactor y de la chaqueta de enfriamiento conforme avanza el tiempo. Como dato importante, podemos ver que a las 6 horas de avanzada la reacción, la temperatura en el reactor es de 28.48 grados centígrados, que es una temperatura adecuada para iniciar la actividad de las levaduras exponencialmente. En la presente tabla se muestra la concentración de resultados del proceso de fermentación alcohólica en el bioreactor. En la presente tabla también se muestra los flujos de calor en un intercambiador con arreglo en paralelo y en contracorriente para las mismas condiciones de entrada y salida. Como conclusión, podemos ya decir que el arreglo en paralelo de intercambiador de calor es el más óptimo porque se necesita un menor flujo de calor para poder llegar a las mismas condiciones de salida de líquido, y también podemos reconocer la transferencia de masa por difusión en sólidos en la levadura, la transferencia de momento en la paleta y la transferencia de calor pues en los intercambiadores de calor.